hay dos posturas. La postura católica es María siempre virgen, ¿no? Y esta postura encuentra sus principales fuentes en Irineo. Irineo dice que el parto ha sido sin dolor. Cuidado, porque esta es una de las primeras ideas que se arrojan con respecto a la idea de María siempre virgen. Irineo de León, a mediados del siglo II, para casi finales del siglo II, ya habla acerca de María un parto sin dolor. Esto teológicamente trae mucho mensaje detrás. Recuerden que si nos remontamos a Génesis capítulo 3, una de las consecuencias del pecado era aumentaré tus dolores de parto, ¿se entiende? Entonces, teológicamente, esta idea ya arroja mucho contenido. El siguiente es Clemente de Alejandría. Clemente de Alejandría ya para principios del siglo III afirma un parto virginal. Sí, principios del siglo III, año 200 y moneda. El protoevangelio de Santiago, mediados del siglo II, afirma parto virginal y que María no tuvo más hijos. Las fuentes más antiguas cristianas parecen afirmar, muchas de ellas, no todas, cuidado, no todas, muchas de ellas parecen afirmar esta idea de que María permaneció virgen, no solamente posterior al parto, sino que también durante el parto. Los evangélicos creen de que obviamente María tuvo un parto natural. A esto se le suma la posición histórica de Tertuliano. Tertuliano parece oponerse a esta idea, y Tertuliano es un autor cristiano de mediados del siglo II también. También a esto se le suma el texto del Evangelio de Mateo que dice que José no conoció a María hasta que dio a luz a Jesús. El término conocer quiere decir conocer íntimamente, ¿no? Los evangélicos dicen de que este término es una clara referencia que después del nacimiento de Jesús, María y José sí consumaron su matrimonio. Además, los evangélicos dicen, claramente se presenta el caso de los hermanos de Jesús, y de tener hermano Jesús más hijo María, obviamente María no pudo haber permanecido virgen, ¿no? Estos son los puntos que vamos a tratar de tratar, valga la redundancia ahora. ¿Cómo nació Jesús? Vamos primero a leer qué es lo que decía Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía, a principios del siglo II, aproximadamente año 107 después de Cristo, dice: al príncipe de este mundo se le ocultó la virginidad de María y su parto, y así también la muerte del Señor. Estos tres misterios portentosos obrados en el silencio de Dios. Eso es lo que dice Ignacio de Antioquía, su epístola a los Efesios. Ahora, esto dicen los católicos que al menos desliza de manera implícita la idea de María siempre virgen. Pese a que personalmente creo que esto es discutible, es un texto muy ambiguo y creo que pueden haber razones tanto para afirmarlo como para negarlo. Yo creo que no podríamos solamente con este texto afirmar tal idea, ¿no? Si nos vamos al protoevangelio de Santiago, el protoevangelio de Santiago, vuelvo a repetir, es el texto apócrifo de mediados del siglo II que describe no solamente la infancia de María, sino también el nacimiento de Jesús, entre otras cosas, y dice lo siguiente: y llegaron al lugar en el que estaba la gruta, y he aquí que una nube luminosa la cubría, ¿a quién? A María. Había una nube que la cubría a María. Y la partera exclamó: mi alma ha sido exaltada en este día, porque mis ojos han visto prodigios, anunciadores de que un Salvador le ha nacido a Israel. Y la nube que cubría a María se retiró enseguida de la gruta, y apareció en ella una luz tan grande, perdón, todavía no, una luz tan grande que nuestros ojos no podían soportarla, y esta luz disminuyó de a poco hasta que el niño apareció y tomó el pecho de su madre, y la partera exclamó: gran día es hoy para mí, porque he visto un espectáculo nuevo. Esta es la descripción que da el protoevangelio de Santiago acerca del nacimiento de Jesús. Básicamente, una nube cubrió a María, una gran luz resplandeció, y es como que Jesús del vientre se trasladó de la misma manera que, dicen los católicos, Jesús podía trasladarse hacia adentro de una habitación sin abrir una puerta, ¿no? Esto lo conocemos por el caso de los evangelios. De la misma forma, Jesús
parece trasladarse del vientre a los brazos de María, ya sin tener que sufrir un parto natural, María. Esto es una fuente cristiana de mediados del siglo II. Ireneo dice lo siguiente: el Hijo de Dios se convierte en Hijo del Hombre que, en cuanto puramente abrió el seno puro, justamente el que regenera a los hombres para Dios y que Él mismo ha hecho puro. Y que Él mismo ha hecho puro. En constantes ocasiones menciona la palabra puro, ¿no? Pureza, ¿de qué estamos hablando? De pureza ritual para un contexto judío, ¿no? Y esta pureza ritual es la que afirman los católicos que tiene obviamente María. Entonces, necesariamente esa pureza impediría de que María haya tenido un parto natural, podríamos llegar a decir. Tertuliano dice lo siguiente: parece negar la virginidad de María durante y después del parto, señalando que, aunque era virgen, palabras de Tertuliano, mediado del siglo II, dice, aunque era virgen cuando concibió, fue mujer cuando dio a luz. ¿Se entiende? Parece haber un cambio. Aunque era virgen cuando concibió, cuando quedó embarazada de Jesús, fue mujer cuando dio a luz. Quiere decir, desliza la idea de un parto natural. Tertuliano, ¿no? Mediados del siglo II. La ascensión de Isaías dice lo siguiente para el siglo II. María de improviso miró con sus ojos y vio un niño. Su seno aparecía como antes del embarazo. ¿Qué es lo que está deslizando la ascensión de Isaías? Que de la misma manera que el protoevangelio de Santiago, parece que Jesús de repente apareció, ¿no es cierto? Y parece que ella no sufrió ningún tipo de daño que pueda llegar a producir un parto natural. Las odas de Salomón dicen lo siguiente: excluyen el parto normal afirmando que la Virgen concibió y dio a luz al hijo sin dolor y no pidió a una comadrona para dar a luz. ¿Se entiende? También desliza la idea de un parto sobrenatural. Ahora, a ver, de acá en adelante, estas fueron las fuentes más antiguas, ¿no? Estas son las fuentes más antiguas. De acá en adelante se establece una discusión, podríamos decir, dentro del cristianismo. Debo asumir que la mayor parte de los cristianos, de acá en adelante, asume que María permaneció virgen. Parece que era una creencia común para los cristianos de aquel entonces, el que María había permanecido virgen. Hay una que otra oposición, como en el caso de Tertuliano, pero parece ser de que la gran mayor parte de los cristianos en aquel entonces asumieron que María había permanecido virgen. Ahora, quiero hacer una salvedad a esto, ¿no? Afirmar que María permaneció virgen después del parto no implica aceptar la doctrina mariológica. ¿Está bien? Asumir que María permaneció virgen después del parto no implica asumir la doctrina mariológica, la mariología, en todo su esencia, ¿no? ¿Por qué digo esto? Me gustaría leerles, ejemplo, cómo Juan Calvino interpretó este tema. Dice lo siguiente en alguno de sus escritos: el Virius mostró demasiada ignorancia al concluir que María debió haber tenido muchos hijos por la razón de que son mencionados algunas veces los hermanos de Cristo. Parece ser que Juan Calvino no creía que María había tenido más hijos. En su comentario sobre Mateo dice: la inferencia del Virius saca de aquí que María permaneció virgen hasta el parto y que posteriormente tuvo otros hijos con su marido. No es posible sacar de estas palabras tal conclusión y que sea llamada justa y fundamentada. En lo que respecta a lo que sucedió después del nacimiento de Cristo, Él es llamado el primogénito con la sola finalidad de informarnos que nació de una virgen. Lo que sucedió después los historiadores no nos lo informan. Ningún hombre se empecinaría en sostener tal argumento, excepto algún aficionado a las disputas. En otro lado dice: bajo la palabra hermanos, los judíos incluyen a todos los primos y a los otros parentescos, cualquiera sea el grado de consanguinidad. ¿Qué quiero decir con estas citas de Juan Calvino?
Me parece ser que Calvino también creía en la idea al menos de que María no había tenido más hijos. Ojo, podría también citar a Lutero, podría también citar a Zwinglio. Estoy mencionando a solo algunos de aquellos primeros reformadores. ¿Por qué menciono a los reformadores? No los estoy mencionando como fuentes históricas. Obviamente separa más de 1500 años a estos autores con lo sucedido en el siglo I. Lo que estoy diciendo es que asumir que María pudo haber permanecido virgen después del parto no es asumir toda la mariología. Y los reformadores también creían en esto. Por eso es que no tenían problema en sostener la doctrina reformada y mismo así creer que María había permanecido virgen después del parto. Obviamente, esto dispararía una gran discusión, ¿no? Pero en principio a mí me gustaría deslizar esta idea y luego si quieren podemos intercambiar algunas preguntas y respuestas u opiniones, ¿no? Lo que me gustaría decir al respecto es, ¿cuál es la razón por la que deberíamos negar que María pudo haber permanecido virgen después del parto? Parece ser de que hay veces que nosotros como cristianos asumimos una posición naturalista. ¿Cómo va a ser que María va a permanecer virgen después del parto? Si nosotros sabemos qué es lo que pasa a las mujeres cuando dan a luz a un hijo. Esto parece ser muy parecido a la objeción que hacen los escépticos en referencia a la resurrección de Jesús, cuando dicen, Jesús no pudo haber resucitado porque los muertos no resucitan. Hay veces que nosotros, como cristianos, asumimos una posición demasiado escéptica a la posible intervención de Dios. Y vuelvo a repetir, creer que María pudo haber permanecido virgen no implica asumir la mariología, no implica eso. Pero parece ser que las fuentes o los textos más antiguos en su mayoría deslizan esta idea y los reformadores al menos no tuvieron problema en creer también que así pudo haber sido. Bien, Gerard Loiza dice que como que no le respondiste o no terminó de entenderte lo de si es confiable el protoevangelio de Santiago. Bien, buenísimo. Si es confiable el protoevangelio de Santiago. Bueno, a ver, les doy un ejemplo. Supongamos lo siguiente. Supongamos que, no sé, ocurre una gran guerra mundial, solamente un país en Europa queda de pie, ¿no? Todo ha quedado devastado y que durante un determinado periodo de tiempo esa región que ha quedado habitada no puede ir a visitar otras regiones porque, no sé, por dar un ejemplo, están todas contaminadas. Pasa un determinado periodo de tiempo, 100, 200, 300, 400 años, ¿no? Y empiezan estas personas a ir a recorrer las otras regiones del mundo que se vieron afectadas por una guerra. Miren hasta dónde estoy llevando el ejemplo. Llegan a Argentina y encuentran dentro de todos los destrozos un libro, ¿no? Los restos de un libro. Abren este libro y se encuentran con el Don Quijote, ¿no? Se encuentra con Don Quijote. La pregunta ¿es una buena fuente histórica Don Quijote? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Es buena fuente Don Quijote? ¿Es una buena fuente el Martín Fierro? ¿Es una buena fuente histórica? Bueno, podríamos decir sí y no. ¿Por qué? No, en principio, porque Don Quijote no ha existido o Martín Fierro no ha existido. ¿Está bien? No describen la historia de una persona que realmente ha vivido en el pasado. Pero por otro lado podríamos decir que sí, porque el autor del Don Quijote o el autor del Martín Fierro lo que pretenden es ubicar a un personaje ficticio dentro de un contexto que realmente ha ocurrido, que ha existido. Entonces, en cierta manera no es fuente confiable, pero en cierta manera sí es fuente confiable. Lo mismo pasa con el protoevangelio de Santiago, me parece. En lo personal, creo que tiene un contenido legendario. Les doy un ejemplo del contenido legendario que posee el protoevangelio de Santiago. Cuando José va a buscar una partera, dice que llega a un determinado lugar en donde parece que todo el tiempo se detuvo. O sea, ¿vieron? Yo no sé si ustedes alguna vez vieron la película de
los X-Men, días del presente pasado, días del futuro pasado, ¿cómo es? Día del... algo por el estilo. Cuando Wolverine viaja al pasado, no sé si ustedes alguna vez la vieron, pido disculpas si mi ejemplo es muy ridículo. Pero hay una escena en donde Quicksilver, ¿qué es lo que hace? Corre tan rápido que todos parecen estar quietos, ¿no? Es una escena donde todos están quietos y Quicksilver empieza a salvarlos a todos. Lo mismo parece describir esta escena el protoevangelio de Santiago. Parece ser que José llega a un lugar en donde todos se mantienen quietos así, porque el tiempo se paralizó, dice el texto. Permitime pensar que eso es una descripción muy legendaria. ¿Está bien? No quiero ser incrédulo, pero digo, ¿cuál es la razón por la que el tiempo se detendría? Me parece un dato con un gran contenido legendario. Por otro lado, vuelvo a repetir, no quiero ser escéptico, pero la descripción del nacimiento de Jesús, la nube, la gran luz y demás, yo sé que Dios lo puede hacer y Dios se ha manifestado de esas maneras en el pasado. Pero la pregunta sin resolver que yo me hago es, ¿por qué ante semejante espectáculo milagroso, tanto Mateo como Lucas no dicen absolutamente nada? Me es extremadamente llamativo que si eso fue un hecho que realmente ha ocurrido en el nacimiento de Jesús, Mateo y Lucas, que son fuentes más antiguas, que tenían contacto directo no solamente con Jesús, en el caso de Mateo, sino también con María, ¿por qué describen el nacimiento de Jesús tan así rápido al pasar nada más? Permitime pensar de que si yo estuviera en el lugar de Mateo o Lucas, semejante milagro lo dejaría descrito, porque es el milagro que que hace nacer a mi Salvador. Tiene un fuerte contenido teológico. La pregunta es, ¿por qué no lo dejan descrito? Entonces, a ver, innegablemente el protoevangelio de Santiago tiene contenido histórico. Esto es innegable. Parece ser que el autor estaba muy, pero muy al tanto de costumbres hebreas. ¿Está bien? Pero también me permite el propio texto pensar de que está contaminado con contenido legendario. Bueno, preguntaba, se me fue para arriba, ¿por qué es legendario pensar esas cosas si nosotros creemos en el tema de los milagros y eso, y para los que no creen, eso también podría llegar a ser legendario? Es buena la pregunta, porque si nosotros lo rechazamos de antemano, es como que nosotros como cristianos nos volvemos escépticos. Dios lo puede hacer. Pero mi principal duda nace principalmente con esta pregunta. ¿Por qué los evangelistas no describen semejante evento que, primero, Lucas y Mateo tienen la intención de describir la concepción virginal? Lucas y Mateo tienen la intención de describir el nacimiento de Jesús. La pregunta es, ¿por qué semejante hecho milagroso no lo describen? Ahora, esta pregunta no es evidencia de que tal descripción es legendaria. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que esta pregunta, al menos hoy no tener una respuesta, indica que sí o sí esto es legendario. No estoy diciendo esto. Lo que sí estoy diciendo es que si trato de ser objetivo, esto es una buena pregunta. De la misma manera que, porque fíjate la pregunta, ¿cómo puede encontrar una analogía en Hechos en nuestra construcción apologética? Nosotros decimos que Hechos, el libro de los Hechos, fue escrito antes del año 70 porque el libro de los Hechos no describe la destrucción del templo. Si Lucas hubiera vivido, hubiera sido consciente de que el templo había sido destruido, de que Pablo y Pedro habían sido muertos por causa de su fe, muy probablemente Lucas, en Hechos, hubiera descrito estos eventos, porque parece ser que el interés de Lucas era describir este tipo de eventos. Ahora, como Lucas no lo describe, nosotros los cristianos asumimos que Hechos fue escrito antes de estos eventos. ¿Se entiende? Es el mismo planteo, pero en otro tema. Es un planteo análogo. Vuelvo a repetir,
Si Lucas y Mateo tienen la intención de describir la concepción virginal, tienen la intención de describir el nacimiento de Jesús, la pregunta es, ¿por qué no describen semejante evento milagroso que contiene un fuerte contenido teológico? Me parece que es una buena pregunta. No es evidencia, pero es una buena pregunta.